Bien, pues mi trayectoria es muy compleja porque nace de ser licenciado en historia, ¿eh? Pero poco a poco me di cuenta que el tema de la historia, aunque me gusta mucho, pues que había otros temas que me gustaban más y sobre todo me gustaba trabajar con menores que tuvieran dificultades. Eso lo descubrí a través de participar en una colonia, en un campamento de verano en La Rioja, donde me tocaron algunos chavales que procedían de centros de menores y vi que tenía especial feeling con ellos, especial vinculación. Y dije, oye, pues igual me va más este terreno que el otro, ¿eh? Entonces desde ahí empecé ya a buscarme un poco la vida en temas relacionados con lo social y empecé a trabajar en Cruz Roja, ¿eh? En principio trabajé con gitanos, con minorías marginadas, un poquito se llamaba así, monitor de minorías marginadas, y pues me fui metiendo y cada vez me gustaba más y entonces en los pisos de Cruz Roja de menores de La Rioja salió una plaza de educador, entonces me llamaron para hacer, les gustó cómo trabajé con el mundo gitano y entonces me metieron ahí y dije yo, pero claro, es que yo soy licenciado en historia. Entonces enseguida me di cuenta que me tenía que formar, porque si no, eso era un mundo muy complejo y empecé a hacer cursos y demás. Tuve varios años trabajando como educador en unos pisos, fui coordinador del programa de menores de Cruz Roja en La Rioja y luego, cuando acabó esa parte de mi trayectoria, a través de un amigo que tenía yo en Palencia, pues me dijo, oye, ¿por qué no vienes aquí a hacer unas oposiciones que se llama de profesor técnico de servicios a la comunidad? Una especie de trabajadores sociales en los centros educativos y ya, esto es una cosa con más proyección. Y ahí fui, hice las oposiciones, saqué buena nota, me llamaron de interino varios años y ahí estuve pululando por Castilla y León, en equipos de orientación, en centros educativos dando clases de la familia de servicios agriculturales a la comunidad y luego ya tuve la oportunidad de volver a mi tierra a través de una oposición que aprobé, fui haciendo a la vez, saqué el grado de educación social, que entonces no era grado, era diplomatura todavía hace unos cuantos años, y ya en La Rioja he trabajado toda mi trayectoria, ha sido en el Instituto Batalla de Clavijo. He compaginado dar clase en ciclos formativos con poner en marcha un programa que ya pusimos en marcha en 2008, que es el aula de convivencia, ¿eh? Es un lugar donde atendemos alumnado que comete alguna equivocación, que incumple alguna norma de convivencia, y es un poco como darle la vuelta a eso, ¿no? Nos gusta decir que el aula de convivencia tiene que servir para que la convivencia vuelva al aula, y ese es el trabajo. Y llevo ahí desde el 2008, es decir, prácticamente llevo 16 años, aunque he tenido uno de impasse que formé parte de un equipo de convivencia de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja. Luego cambió el gobierno y ya pues ese equipo desapareció y funcionan las cosas de otra manera, pero sigo en el Instituto Batalla de Clavijo, que es donde hago mi labor. Incluso toda mi labor la desempeño en el aula de convivencia. Entonces ese podría decir un poco que es mi trayectoria profesional hasta el día de hoy y espero que hasta que me jubile. Pues para mí la convivencia es lo básico y siempre debería haberlo sido. Si no hay una buena convivencia, si el alumnado no se siente bien, si no hay cierta situación de bienestar, es muy difícil que estudies. Si tú se están metiendo contigo o hay problemas o hay conflictos, tu mente no está en estudiar, no está en aprender, está en otras cosas, ¿eh? Entonces la convivencia se convierte en algo crucial. Es más, ahora se está empezando a dar cuenta el sistema educativo que es uno de los elementos básicos a trabajar conjuntamente con el bienestar. Ahora, a raíz de la LOPIDI, ya sabes que salió la figura del coordinador de bienestar y protección a la infancia, y entonces es un trabajo que es aunado, es un trabajo de equipo, ¿no? Convivencia y bienestar se aunan y la convivencia y bienestar es lo que hace que se pueda producir realmente de manera adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, tiene mucho que ver. Es lo mismo que decimos, si tú haces tu trabajo y estás a gusto en tu trabajo lo harás mucho mejor. Si tú a tu trabajo vas mal y te encuentras mal porque hay problemas, por lo que sea, tu trabajo lo vas a desarrollar peor. Entonces, convivencia y resultados académicos están muy ligados, precisamente porque una buena convivencia hace que haya un buen clima de aula y que se estudie mejor, que la gente trabaje mejor, que la gente atienda más, que la gente respete más al profesorado, que la gente se respete más entre ellos, ¿eh? Porque la idea es esa, hay que entender que el alumnado no viene a los centros educativos a pasarlo mal, viene a estar a gusto, a estar bien. Y si en ese proceso además logramos unos aprendizajes que les vayan a servir para su futuro, pues mucho mejor, ¿eh? Pero hay que pasar primero por el aro de la convivencia. Si logramos ese buen clima en los centros, luego el trabajo del profesorado se facilita y el proceso de enseñanza-aprendizaje pues va por el camino que tiene que ir, ¿eh? Pero lo previo es la convivencia, ¿eh?
Bueno, eso es complejo de responder. Primero porque somos personas y cada centro educativo es un mundo y hay centros que tienen unos problemas de convivencia, centros que tienen otros e incluso ya si hablamos de comunidades diferentes, a veces con diferentes normativas de muchas cosas, pues también eso influye, ¿no? Pero problemas de convivencia, hombre, ahora creemos que uno de los problemas fundamentales de convivencia está muy relacionado con, digamos, el poco respeto que hay del alumnado entre ellos. Situaciones de bullying o situaciones de ciberbullying son problemas que digamos, enturbian mucho el ambiente de convivencia. El mundo de las TIC y de los móviles pues ha hecho un poco que entremos en este juego, en este terreno y casi estamos ya en situaciones más de ciberbullying que del propio bullying que se produce en persona. Parece que es mucho más fácil meterse con alguien cuando no te ve o cuando no está delante de ti que cuando no. Y eso es un problema importante de convivencia. Pero no es el único. Tenemos unas aulas muy diversas en las que hay personas de muchas nacionalidades, de muchas culturas, religiones, y no solo eso, de diferentes capacidades. Hay alumnos con necesidades educativas especiales, otros que se han incorporado tarde al sistema educativo, otros que no tienen ningún interés por los estudios, otros que sí que quieren aprender, y todo eso hay que tener en cuenta que los conflictos es algo que es inherente al ser humano. Entonces, en ese ambiente tan heterogéneo es más fácil que se produzcan conflictos. No solo conflictos entre el alumnado, sino también conflictos con el profesorado. El profesorado siente en muchas ocasiones que ha perdido la autoridad. Y el alumnado en muchas ocasiones tampoco es respetuoso. No voy a decir que todo el alumnado es irrespetuoso, porque no es cierto. Solemos decir en mi instituto que un 90% del alumnado nos da el 10% de los problemas y un 10% del alumnado nos da el 90% de los problemas. Entonces, pero esos son tan intensos que, digamos, los engrandecemos. Entonces, eso es un tema que funciona de esa manera. Estamos encontrando alumnos que tienen conductas disruptivas muy continuadas en el aula, que igual son de baja intensidad en alguna ocasión, pero que son muy molestas e impiden dar la clase. Ese es un problema de convivencia también. Diferentes culturas, depende cómo se trabaje. Por ejemplo, en nuestro centro, que es del que puedo hablar sobre todo, como llevamos ya una trayectoria desde el inicio de tener una interculturalidad muy elevada, no hay graves problemas entre culturas, aunque últimamente estamos viendo cierta polarización entre cultura pakistaní y cultura sudamericana, que lleva enfrentamientos, pero realmente si se ha trabajado bien desde el principio no tiene por qué haber ese enfrentamiento, pero a veces sí que lo hay. No voy a hablar, no voy a querer decir que es racismo exactamente, no racismo, pero sí que hay enfrentamientos provocados por esas diferencias culturales. Entonces, eso lo tenemos ahí. Es decir, yo creo que esos dos son los problemas básicos de convivencia que surgen en los centros, que tienen que ver mucho con la educación actual y que tienen con la educación actual me refiero a la educación de la sociedad, no con la educación académica, sino con la educación que la sociedad da a las personas que van surgiendo y también tiene que ver, por supuesto, con el uso de las nuevas tecnologías. El manejo de las nuevas tecnologías, ese acceso, esa manera de no aprender a relacionarnos adecuadamente con los demás. Esto lo reconoce el propio alumnado, se lo hemos preguntado muchas veces, y utilizan todos el móvil, pero reconocen que el sistema de relaciones ha cambiado mucho a raíz del uso de las nuevas tecnologías. Ha llevado eso del ciberbullying, pero también a la forma de relacionarnos. Ya no es preciso que tenga yo mis amigos y vamos a salir por ahí a jugar, que también ocurre, sino que yo ya estoy con mi móvil, puedo estar en mi habitación, en contacto con mis amigos. Todas esas cosas influyen en que la convivencia se resquebraje en cierta manera. Vale, bueno, la tecnología ha venido para quedarse. Los móviles han venido para quedarse. Es más, hay gente que cuando nació ya existían los móviles. Muchísima. No saben no saben vivir de otra manera. Funciona de esa manera. Entonces, claro, cuando les hablamos del sistema de relaciones que teníamos antes, entre comillas, pues se asombran un poco, ¿no? Les parece que somos unos carcas y demás. Pero bueno, el uso de las nuevas tecnologías en los centros educativos, como has dicho, realmente es preocupante. No voy a decir alarmante, voy a decir preocupante. Es preocupante porque realmente los jóvenes saben utilizar el móvil, sí, pero lo utilizan adecuadamente, no. Entonces, cuando los centros educativos son permisivos y dejan utilizar el móvil, pues estos jóvenes pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer desde en una clase sacar fotos al profesor, o quiero decir, pueden hacer muchísimas cosas que luego cuelgan en internet y que atentan contra los derechos de los demás.
Eso es un tema que nos preocupa mucho en los centros. El uso del móvil. Evidentemente, todas las comunidades no regulan igual el uso del móvil. No hay una normativa genérica, sino que cada comunidad la tiene de una manera. La Rioja no tiene normativa y entonces deja que cada centro haga un poco lo que le parece. Aquí en Aragón ya sí que tenéis una normativa que dice que solo se puede utilizar si el profesor para fines educativos, ¿no? A mí el uso del móvil o de las tablets para fines educativos me parece bien, siempre que no sea abuso, sino que sea uso. Yo en un momento dado necesito hacer una actividad de, pues por ejemplo, una clase de plástica, tiene que hacer un chaval un dibujo, que busque en el móvil el dibujo que quiere hacer y luego lo plasme. Vale, me parece bien, me parece bien. Pero se nos está metiendo un uso excesivo de las tablets, de los ordenadores. Parece ser que sin nuevas tecnologías no vamos a avanzar. Esa es la realidad. Cuando hay estudios que demuestran que no es lo mismo escribir a mano que escribir en un ordenador. El funcionamiento del cerebro no es igual, ni el pensamiento funciona igual. Es más, ahora están surgiendo estudios que están analizando el inconveniente de utilizar tablets y móviles en los centros educativos. Evidentemente, ¿que hay que regular el uso? Sí. Que también hay que educar en el uso al alumnado. Eso me parece muy importante. Si el alumnado sabe que solo puede sacar el móvil en el recreo, que no puede hacer fotos, que no puede grabar, no habría problema. Pero claro, el alumnado es un alumnado joven que esas cosas no van con él. No van con él. Pero evidentemente, por lo menos, habría que tener las clases libres de móviles. Eso sí que me parece importante. Que en clase el alumnado guarde el móvil, que el alumnado apague el móvil o incluso en algunos centros lo que hacen es dejar los móviles en unas cajas que tienen al entrar y luego cuando salen los cogen. Creo que son cosas que se pueden hacer, son cosas sencillas, pero en las que hay que ir educando poco a poco. Esto no es tan fácil, no es tan fácil, porque nadie hace las cosas a la primera, que digo yo. Yo siempre les pregunto a las madres, a los padres, a los profesores, les pregunto, ¿vosotros tenéis hijos? ¿Hacen las cosas a la primera cuando les mandáis? No, pues esto es igual, lo de los móviles es igual. El primer día, pues no lo van a guardar. El segundo, pues igual, bueno, alguno. El tercero, y es un proceso. Bueno, todo es un proceso en educación. Es un proceso, no es algo que ocurra de manera inmediata. Entonces, bueno, para mí esas son algunas de las soluciones. Para mí, para que haya una buena convivencia en el aula, es fundamental la labor del profesorado. No solo del profesorado, sino que el trabajo es en equipo. Parece que cuando hablamos de gestión de aula hablamos de yo soy el profesor y estoy con mi alumnado, con 25, con 30, ¿no? Y tenemos ahí un ten con ten, ellos son 25 y yo uno, que en muchas ocasiones, si hay alguna batalla, la puedo perder. Pero es que no estoy solo. Es que no tenemos que hablar de un profesor en una clase, tenemos que hablar de que varios profesores, sobre todo si hablamos de secundaria, entran en esa clase. Con lo cual, la gestión de aula no depende solo del profesor, sino que depende de todos. Y por encima de estos tiene que haber, nosotros tenemos estructurado una cosa que llamamos JOC, que es Jefatura, Orientación y Convivencia, que es un equipo en el que estamos, evidentemente, los jefes de estudios, jefas de estudios, las orientadoras y luego los responsables de convivencia, que somos yo como responsable de aula de convivencia y luego hay otra persona como coordinadora de bienestar. Los problemas que surgen en las aulas muchas veces exceden a lo que puede hacer un profesor dentro del aula. Entonces, este equipo, que es como un equipo motor de convivencia del centro, está para ayudar a ese profesorado, para dar pautas, Y entonces luego, evidentemente, sí que considero que el profesor, la profesora, tiene que ser el líder del aula. Y el profesora puede hacer muchas cosas que faciliten que haya una buena convivencia en el aula. La primera que tiene que hacer es crear un buen clima de aula y para ello la herramienta fundamental es el vínculo, la capacidad que tenga de empastar con el alumnado, ¿no? De empatizar con el alumnado. Y esto se consigue no de una manera, vamos a dar la materia desde el minuto uno, sino que tengo que conocer a mi alumnado, tengo que hablar con él, tengo que sonreír, tengo que entrar en clase motivado yo, que a veces es muy difícil porque igual vengo de la clase anterior muy alterado, pero tengo que intentar hacer eso, porque eso va a transmitir buen rollo al alumnado. La palabra buen rollo, que la oí ayer en una formación, me gustó, porque si tú transmites buen rollo en clase, todo funciona mejor. Y luego hay muchas estrategias. ¿Dónde sientas? La importancia de los espacios, por ejemplo. No es lo mismo dar clase en un espacio 30 personas en 100 metros que 30 personas en 60 metros. Las personas juntas tienen más problemas de convivencia. ¿Cómo utilizamos los espacios? ¿Cómo utilizamos los tiempos?
Y buscar qué intereses tiene el alumnado también facilita la convivencia, porque yo voy a trabajar en base a esos intereses, es decir, me voy a acercar a ese alumnado. Evidentemente, también tengo que controlar la disrupción, ¿eh? Yo me gusta decir que la convivencia en las clases o una buena gestión de aula depende de tres pilares fundamentales, ¿no? Uno es un buen clima académico instruccional, que eso tiene que ver con qué metodologías utilizo, cómo hago, cómo distribuyo a los alumnos por la clase, cómo me muevo yo en la clase, ¿eh? Eso es un elemento clave para poder impartir clase de manera adecuada. Un segundo pilar, que sería cómo trabajo yo a nivel, o crear un buen clima socioemocional en la clase, ¿eh? Ese diálogo que tengo con el alumnado, que me noten cercano, accesible, que les puedo ayudar, que les puedo buscar una solución cuando hay un problema. Ese es que tiene mucho que ver también con aspectos relacionales, ¿eh? Cómo nos relacionamos nosotros con el alumnado y el alumnado entre ellos, ¿eh? Para eso habría que hacer también dinámicas de cohesión, muchas cosas que puede hacer el profesorado, ¿vale? Y el tercer pilar, que sería un clima bueno de control de la disrupción, ¿eh? Disrupción siempre vamos a tener en el aula porque hemos dicho que el ser humano es un ser que siempre tiene conflictos, entonces tenemos que saber gestionar esos conflictos. Claro, para todo esto nosotros no somos supermanes. Quiero decir que tenemos que tener una formación adecuada. Pues si no tenemos una formación adecuada, a veces es muy difícil abordar muchos temas que surgen hoy en día en el aula y que crean graves problemas en el aula. Cuando hablamos de magisterio está muy claro, ¿eh? Porque en magisterio ya hay, digamos, materias que trabajan estos temas. Trabajan el tema de, no digo exactamente de cómo dar una clase, pero sí de cómo conocer a tu alumnado, qué tipo de alumnado. Es más pedagógico, pero cuando hablamos de un profesor, por ejemplo, de secundaria, de matemáticas o de física y química, en su universidad, cuando él obtuvo ese grado, nadie le enseñó que se iba a enfrentar a un grupo de adolescentes, ni cómo hacerlo, ni qué características tenían, ni nada. Entonces, ¿todo el mundo necesita formación? Sí, es muy importante. Esa formación previa es importante, pero claro, es como tú dices, salen de sus aulas, tienen su título y empiezan a trabajar y nadie les ha dado esa formación. Yo ahí, los centros de profesores, sí que parto una lanza a su favor porque creo que podéis prestar una labor muy importante. Evidentemente, ajustando las formaciones a lo que necesita el sistema educativo en ese momento, ¿eh? Ahora cada vez hay, yo puedo hablar, claro, hablo de La Rioja, que es lo que conozco. Yo puedo decir que en los últimos 15 años la formación que se da en La Rioja se ha multiplicado exponencialmente. La cantidad de cursos que hay son inabarcables. De todos los temas, desde el manejo de diferentes herramientas que son útiles en el aula hasta diferentes metodologías, temas de convivencia, de gestión de aula, de gestión de conflictos, de aula de convivencia. Quiero decir que sí que se ofertan muchos cursos. ¿Cuál es el problema? Que esos cursos son voluntarios fuera de horario lectivo, entonces, y no, claro, organizas un curso, solo pueden igual acceder 30 personas a ese curso, fíjate los miles de docentes que hay para formar. Igual la formación tendría que estar un poco más incardinada. El horario lectivo, dentro del horario lectivo ya sé que es complicado, es complicado, pero incluso puedo ser impopular, pero un poco de casi una obligación, ¿eh? Si tú tienes que manejar un soplete en un trabajo, tienes que saber manejar el soplete, si no, no puedes saber el trabajo. Y es obligatorio que aprendas a manejar el soplete, si no, no te van a contratar. Si tú tienes que estar en un aula, tienes que manejar determinadas herramientas y si no, es muy difícil que puedas trabajar adecuadamente. Entonces, la formación va por ahí. Evidentemente, ahora sí que hay mucha formación ya más relacionada con temas de convivencia, de bienestar, de cómo atender a alumnados con diferentes peculiaridades, síndrome de Asperger, TEA, bueno, TDAH, porque queremos poder atenderlos mejor y nadie nace enseñado. Quiero decir que tenemos que tener esas competencias nosotros también, que nosotros día a día también vamos sumando competencias, no solo hablemos del alumnado, del sistema competencial, ¿no? Entonces yo pienso un poco que la formación del profesorado tiene que ir por ahí, ¿eh? Tenemos que saber por dónde vamos, tenemos que saber hacia dónde vamos y qué necesitamos. Y dentro de esa necesidad, pues está la formación que desde los centros de profesores se da, ¿eh? Bueno, es difícil decirlo. Es difícil decirlo porque eso, para poder analizar eso, habría que tener más datos, ¿no? Habría que tener datos, como hemos dicho, todos los centros no son iguales, todas las comunidades no funcionan igual, todo. Un centro puede haber evolucionado mucho a nivel de convivencia porque ha generado estructuras
porque le ha interesado mucho, por ejemplo, a nuestro centro, que es el IES Batalla Clavijo en Logroño. Desde hace 16 años generamos estructuras para trabajar la convivencia, que otros centros igual no las tenían generadas. No quiero decir que no trabajaran la convivencia, sino que no tenían generadas estructuras, porque parece una tontería, pero la convivencia hay que trabajarla a nivel estructurado, si no, no funciona, ¿eh? Si no, no funciona. Tiene que haber un equipo motor, tiene que haber gente implicada, tiene que haber un montón de cosas. Entonces, en centros que han trabajado de esa manera, la convivencia, el tema convivencial funciona mejor, sin evitar sin evitar pensar que no hay problemas, ¿eh? Que sí que los hay. Hay problemas y hay problemas de convivencia y hay que intervenir sobre ellos, ¿eh? Entonces, claro, si nosotros tenemos esa estructura, como tú, por ejemplo, has nombrado alumnos ayuda, nosotros también tenemos, vamos a montar un equipo de mediadores, ahora vamos a montar un equipo de agentes de bienestar para que trabajen con el alumnado, porque ese es un alumnado que empieza a preocuparnos, los problemas de bienestar emocional, alumnado que tiene conductas autolíticas, que se encuentra mal, que está con problemas de salud mental, y unos alumnos que puedan ayudar a esos compañeros y, por supuesto, un servicio como el aula de convivencia, donde atender todas las situaciones conflictivas. Es decir, que si generas esa estructura, la convivencia necesariamente tiene que ir a mejor, necesariamente. Sobre todo si se trabaja en bloque. Todo esto no son programas estancos, sino que son programas interrelacionados, que hacen que la convivencia funcione mejor. ¿Cómo funciona la convivencia? Yo creo que tenemos ahí el estigma que nos han creado de que antes la convivencia parece que funcionaba bien, y hablamos de hace muchos años, que nadie se movía en el aula, pero no sé si era convivencia o lo que era, que es que si te movías el profesor te pegaba un guantazo, y allí todo el mundo le trataba de don y había como un respeto que quizá era miedo, o un autoritarismo. Ahora, claro, estamos en otra fase, estamos en una fase en la que el alumnado viene ya de una manera diferente. Ya no te ve como esa figura que estás ahí en un altar. Yo siempre digo, desde que quitaron las tarimas, ya el alumnado nos ve más como a iguales. No solo como a iguales, sino que a veces nos mira para abajo, porque los chavales de hoy en día son muy altos en general. Entonces, se ha complicado el tema. Se ha complicado el tema pues porque vienen de otra manera, la forma que tienen de relacionarse o la educación que han recibido es diferente y te tratan casi como de tú a tú, de tú a tú. Antes había como una distancia, ahora queremos acortar esa distancia porque si no hay vínculo es muy difícil trabajar. Para que haya vínculo hay que acortar la distancia. Y en esa distancia el alumnado, todavía que es joven, no sabe cuál es el límite. No sabe cuáles son los límites, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que puede decir o lo que no puede decir. Entonces, claro, tenemos que preocuparnos de que entiendan que ellos están a esa distancia, que sí, que les vamos a ayudar y que vamos a ser no colegas, sino que nos vamos a entender. Pero eso hay que entenderlo. Entonces, yo creo que ese tema ha enturbiado mucho el tema de la convivencia, y ha hecho que la convivencia vaya un poco a peor. Eso por un lado. Hablamos de relaciones profesorado-alumnado, pero también entre el alumnado, quizá por todas esas diversidades, por las formas diferentes de ver las cosas, porque no aguantamos casi nada ya, queremos todo inmediatamente, no tenemos paciencia, no sabemos gestionar nuestros impulsos. El alumnado es muy impulsivo, que es normal en determinadas edades, tú eres impulsivo, pero tendrás que aprender a controlarte en cierta medida, porque no puedes estar toda la vida funcionando de manera impulsiva. Entonces, esas cosas han enturbiado algo a la convivencia. También volvemos a introducir las TIC. No las quiero ahí demonizar, pero sí que el tema del ciberbullying está haciendo muchísimo daño, especialmente el ciberbullying. El ciberbullying o cualquier otra práctica por internet que pues, salen noticias en prensa que te dejan horrorizado. Esa que les ponían la cabeza de unas niñas a cuerpos desnudos y los colgaban. Son brutalidades, ¿no? Y eso tiene que ver con las nuevas tecnologías, que esas cosas enturbian la convivencia también, crean problemas de convivencia. Entonces, ¿cómo es mejor la convivencia, antes o ahora? Yo creo que cada época tiene sus peculiaridades, ¿no? Lo que hay que saber es ver cómo atajamos los problemas o cómo generamos medidas preventivas para que esos problemas no ocurran. Porque quizá el primer paso para la convivencia es la prevención. Y si hacemos prevención, luego las posibilidades de que ocurran cosas son mucho menores. Entonces, la convivencia ha mejorado, ha empeorado. No sabría decirte exactamente, no sabría decirte. Es que cada época tiene sus modos, sus maneras, sus costumbres y su forma de abordar los problemas. Bueno,
Yo para hablar de retos, primero querría hablar a nivel macro, que creo el reto fundamental es que haya un pacto por la educación. No puede ser que hayamos visto pasar 20.000 leyes de educación y que cada ley desdiga la anterior. Eso es una locura para el profesorado, para el alumnado, para las familias, para todo el mundo. Entonces, eso hay que ponerse de acuerdo. Eso es lo fundamental, lo básico. Luego, claro, luego tenemos que aterrizar en lo micro, que es donde nosotros nos movemos, ¿no? Entonces ahora los retos fundamentales del Omicron en este momento, claro, yo puedo hablar sobre todo de mi centro educativo, pero creo que seguramente lo que voy a contar ocurre en muchos centros educativos. Ahora hay mucha preocupación del profesorado precisamente por ese clima disruptivo del aula, por lo difícil que es la gestión de aula en algunos momentos. Entonces ese es un reto importante. ¿Cómo abordamos esto? ¿Cómo recibimos formación para atender mejor al alumnado? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, antes teníamos tres tipos de alumnado. Teníamos un alumnado que viene al centro motivado, que quiere aprender, que, bueno, tiene ganas y saben para lo que vienen. Tenemos otro tipo de alumnado que está en una zona tibia, en el que a veces trabajan, a veces no, si hay un poquito de juerga se suman a la juerga, pero están, bueno, no pasa nada, si trabajamos también trabajamos. Luego tenemos un tercer tipo de alumnado, que no es el más numeroso, pero que genera muchos problemas, que es el alumnado disruptivo. Ese alumnado que continuamente interrumpe las clases, molesta, que no hay manera de hacerse con ellos, que no quieren aprender, que proceden ya seguramente de unos pasados, de unas experiencias en las que ya les ha ido mal en el sistema educativo, y que seguramente son alumnado que da problemas, pero que tienen problemas. Luego, si analizas, pues hay una problemática que trasciende la vida del centro, pero que es un reto educativo también. No estamos solos, no podemos trabajar solos en los centros educativos. Hay menores con los que hay que trabajar también en casa con sus familias, hay que trabajar con el menor fuera cuando sale, porque se mueven en entornos que hacen que cuando viene al instituto lo que hace es manifestar lo que ha aprendido fuera. Entonces, eso hay que trabajarlo. Pero nos ha surgido un cuarto tipo de alumnado, es ese alumnado con problemas de bienestar, con problemas emocionales. Y este sí que es un gran reto porque el profesorado no sabe cómo hincarle el diente a este tipo de alumnado, no sabe cómo ayudarles, no sabe qué hacer si en una clase de repente un niño ve que se empieza a cortar, no sabe qué hacer si en una clase de repente una niña empieza a llorar, no sabe qué hacer. Y se ven un poco desvalidos, quiero decir, incluso se cuestionan si están haciendo bien su trabajo. Entonces, eso también requiere una formación. Requiere una formación y requiere que los centros tengan equipos para trabajar estos temas. Eso es fundamental ahora también. Otro reto, la inclusión. La inclusión es un reto brutal porque hemos querido correr mucho. Previa a la inclusión estaba la integración. Sin acabar de haber trabajado bien la integración, queremos pasar a la inclusión. Y eso no es tan fácil. El profesorado tampoco está preparado. Para tener en una clase 3 chavales que molestan mucho, 3 personas con necesidades educativas especiales, 5 que son de una cultura que casi no tienen el idioma, tenemos eso en la misma clase, ¿cómo abordamos todo? ¿Cómo llegamos a todo? ¿Cómo trabajamos todo? Evidentemente ya se están habilitando mecanismos, ¿no? Nuevas metodologías, codocencia, se habilitan muchas cosas, pero estamos en pañales todavía, ¿eh? Y ese es un reto importante, un reto que yo creo que al profesorado también le asusta, ¿eh? Le asusta porque le parece muy complicado, muy difícil, ¿eh? Antes, pero bueno, yo siempre digo, bueno, siempre ha habido gente con diferentes capacidades y diferentes niveles en las clases, ¿eh? Lo que pasa es que hubo una época que, bueno, el que pueda, pueda y el que no, que se fastidie, ¿no? Y esa no es la idea, porque la idea es que todos tienen que aprovechar de alguna manera, ¿no? Yo siempre digo que un aula es como una orquesta. El profesor es el director y cada uno toca un instrumento. Todos no saben tocar todos los instrumentos. ¿Hay instrumentos complejos? Sí, el que toca el piano es un fenómeno, pero también hay alguien que toca el triángulo. Y el sonido del triángulo, que puede parecer nimio, a la hora de componer una sinfonía igual es necesario en determinados momentos. Quiero decir que hay que contar con todos y el director, que es el profesor, tiene que ser capaz de qué instrumento sabe manejar cada uno y enseñarle a manejar el instrumento de la mejor manera posible, ¿no? Eso va por ahí, ese es otro reto fundamental. Todo al final está relacionado con la gestión de aula, con el funcionamiento de cómo funciono yo como grupo, cómo funciona mi aula y cómo soy yo capaz de motivar a mi alumnado y de hacer que el alumnado pues que trabaje, que aprenda, que esa es mi finalidad. Tú cuando le preguntas a un profesor, ¿tú qué haces aquí? Digo, bueno, yo vengo aquí para enseñar, para que los chavales aprendan de la materia que yo doy. ¿eh?
Ninguno te dice, yo vengo aquí a educar a los chavales, tal, pues ahora tenemos que hacer ese papel, ¿eh? Pero no somos supermanes. Entonces, así va la cosa. Tenemos que hacer ver al alumnado que todos son importantes. Y quien tiene determinadas capacidades tiene que darse cuenta que quien no las tiene también es importante y también puede aportar, ¿eh? Claro, eso requiere una formación, eso no nace por sí, eso hay que generarlo, ¿eh? Ahora hablamos de convivencia en positivo. La convivencia en positivo significa no que se dé la convivencia, sino que voy a generar los mecanismos necesarios para que se dé, ¿eh? Entonces, para que se dé esa convivencia, que ese alumnado, entre comillas, con otras capacidades, está dentro del aula, para que ese alumnado se pueda integrar, yo tengo que trabajar la cohesión de grupo, por ejemplo. Tengo que hacer ver que ese alumnado también es válido en muchas cosas. Te pongo un ejemplo. La idea es que todo el mundo, aunque cada uno tiene sus capacidades, tenga la capacidad de cuando trabajamos en un grupo, en un tema, pueda aportar algo, ¿eh? Es un grupo de 5 personas y hay uno con necesidades educativas especiales, pero vamos a imaginar que es buenísimo en informática. Entonces, a la hora de pasar el trabajo a ordenador o de hacer una presentación, igual se le debe encomendar a él. Quiero decir que siempre hay cosas que pueden hacer, pueden dar valor o otorgar valor a ese alumnado, ¿eh? ¿Qué se puede hacer? Esto está todavía muy lejos, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, en mi centro sí que hacemos que el alumnado con necesidades educativas especiales trabaja determinados aspectos relacionados con temas de, de convivencia y otras cosas. Lo mismo puede ser con el tema del inconveniente de fumar o de tomar bebidas alcohólicas y demás. Preparan pequeños trabajos que hacen en PowerPoint y luego van por las clases, ellos, explicándoles a sus compañeros de primero, segundo, tercero, de la ESO, les van explicando con el PowerPoint esas cosas. Se les ve una utilidad, no se les ve como los tontos que están ahí arriba, separados, ¿eh? Entonces, quiero decir que hay que hacer cosas que ayuden a integrar a ese alumnado en el grupo. Esto es complejo, porque venimos de... No, antes no estaban en el grupo, antes estaban aislados, ¿eh? Tenían su propia clase, clase de apoyo, que es evidente que avanzan mucho más en clase de apoyo que en su clase, pero el enriquecimiento de contactar con los demás, de ver, es bueno, es muy bueno para ellos y es muy bueno para todos, ¿eh? Dificultad, pues que el profesorado tiene que adaptarse también. No es lo mismo trabajar con la persona que tiene unas capacidades muy elevadas que con las que tiene y queremos que trabajen conjuntamente, ¿eh? Entonces eso hay que trabajarlo, ¿eh? El profesorado también tiene que tener formación para eso. El uso de metodologías determinadas, saber cómo se trabaja en grupo, cosas de ese tipo son fundamentales, ¿eh? Entonces yo creo que la inclusión tiene que ir por ahí, si no es muy difícil. Luego tenemos todo el tema de la codocencia. Yo creo que haya dos profesores en el aula ayuda, ayuda muchísimo, ¿eh? No porque se dedique un profesor a los que tienen más dificultades, no, no, sino porque me va a ayudar, porque si yo, mi metodología de trabajo es trabajo cooperativo por pequeños grupos, yo no puedo acceder a la vez a todos los grupos. Si estamos dos, sí que podemos acceder. Y también puede hacer esos pequeños apoyos a ese alumnado que tiene un poco más de dificultad. Mira, pues esto se hace así, se le acerca y le dice, también, también. Creo que son cosas que pueden facilitar la inclusión, pueden favorecerla, pero sobre todo necesitamos concienciación del profesorado. El profesorado tiene que entender que la inclusión es el camino hacia el que vamos y tiene que entender cómo funciona la inclusión. Creo que el profesorado también a veces nos anclamos un poco en... nos acomodamos con determinadas formas. Yo ya doy mi clase, sé cómo la doy, me va bien, y ahora de repente me dicen que me van a entrar los con necesidades educativas especiales, los no sé qué, y ahora eso me distorsiona un poco. Sí que hay profesorado que está muy por la labor, pero hay otro profesorado que le cuesta dar ese paso, ¿eh? Pero es el futuro, es que se tienen que ir acostumbrando. Entonces, va un poco por ahí el tema de la inclusión. Pues yo, claro, esa pregunta me la haces a mí, que estoy toda la vida trabajando en temas de convivencia y la respuesta es muy clara ya. La palabra feliz no me gusta mucho porque es un estado efímero, pero me gusta más la palabra de que se encuentre bien, que sepa funcionar, que sepa gestionar su vida, sus emociones, que sepa gestionar las relaciones con los demás. Si logramos eso, luego la otra parte va a llegar, porque tú vas a tener ya una predisposición para hacer lo que quieras, para trabajar más dentro de tus capacidades. No todo el mundo va a ir a la universidad, pero ahora, por ejemplo, las FPs están muy solicitadas, ¿eh? Entonces, yo creo que esa parte de formarles como personas es más importante para mí que la de la formación académica, que puede llegar en cualquier momento de la vida.
Antes has hablado de bachillerato, del tema de la EBAU, de esas exigencias de tenemos que dar todo el temario y además vamos a darlo muy similar, vamos a poner los exámenes muy similares a los de la EBAU para que vayáis entrenando, bueno, cosas de este tipo. Es que todo eso de la felicidad tiene que llegar antes. Desde que son pequeños, el alumnado tiene que ir en esa línea, en esa dinámica. Y cuando lleguen a bachillerato, ya saldrá de manera natural. Las relaciones humanas, el estar bien con los demás, el no querer hacer daño, todas esas cosas ya irán saliendo. Salen, porque es que salen. Normalmente en bachillerato hay menos problemas convivenciales que en la ESO. Normalmente. En la ESO, que es el momento ahí álgido de la adolescencia, de las hormonas, especialmente en primero y segundo, es cuando más problemas hay convivenciales. Luego ya en tercero y cuarto se van atenuando, siempre hay alguien, pero se van atenuando. Y en bachillerato apenas hay problemas convivenciales, también los hay, pero apenas, apenas. Si los hay ya son de otro nivel. Pero yo creo que trabajar en las aulas todo esto es fundamental, es que es muy importante, es que forma parte de la formación como personas. Si creemos que no debemos educar, estamos equivocados. Por ejemplo, yo trabajo en un instituto de educación secundaria, no en un instituto de formación secundaria. Se llama educación y la educación aborda tanto lo académico como lo personal. Pero para mí lo personal es prioritario, porque no solo marca lo que vas a hacer en el instituto, lo que vas a hacer en el sistema educativo, sino que marca lo que vas a hacer cuando te vayas a tu casa, cuando estés con tus amigos, va a marcar tu vida. Para mí está clara la respuesta. Para mí prefiero que sean felices que sean cultos.